Que Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Feliz domingo 27 de agosto. Es un gustazo saludarlos en esta serie Encuentros con Jesús. Hoy es el día 10 y el devocional de hoy se titula Gracia Insuperable. Gracia Insuperable. Seguimos estudiando eventos, hechos de la vida de Jesús, haciendo milagros, llamando gente, echando fuera demonios, teniendo conversaciones importantes con discípulos y algunos con contrincantes de Jesús que se oponen a él, pero Jesús está enseñando con tanta autoridad y sabiduría y a la vez con tanto amor y compasión. Me encanta eso del Señor Jesús, porque vemos por un lado su sabiduría y su autoridad y a veces habla con dureza, pero también lo vemos ser con tanta gracia, con tanto amor, con tanta compasión, y eso es pues simplemente hermoso y estamos aprendiendo muchísimo. Hoy vamos a leer una historia muy bonita que nos habla de la gracia de Dios, una gracia insuperable. Vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este día, gracias porque nos hablas, todos los días nos hablas, Señor, y te damos infinitas gracias por eso. Hoy, Señor, seguramente no será la excepción. Permítenos disfrutar, experimentar y valorar tu gracia maravillosa que ha llegado a nuestras vidas, Señor. Ese regalo inmerecido de tu amor, permítenos, Señor, encontrarnos con él. En el nombre de Jesús, amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a Mateo 9, del 18 al 22. Fíjense que este pasaje que hoy vamos a leer, a empezar a leer, es una narración de dos encuentros con Jesús. Por eso lo vamos a estudiar hoy y mañana, que están entrelazados. Los estudiosos de la Biblia, aunque no lo crean, le llaman un sándwich, porque comienza con una historia, luego en medio de esa historia hay otra historia y termina la primera historia. Entonces la segunda historia queda como en medio, ¿no? Le hacen sándwich la primera historia, el principio y el final. Y hoy vamos a estudiar la historia de en medio de este sándwich. Vamos a estudiar el jamón del sándwich, que es la historia de Jesús sanando a una mujer que tenía flujo de sangre. Vamos a leerla. Esto es Mateo 9, 18. Dice así. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Como les dije, nos vamos a concentrar en esta segunda historia, pero esta historia comienza no con la mujer, sino con un principal de la sinagoga, un hombre importante, un hombre de renombre, un hombre de una posición alta en la sociedad judía, que, bueno, para este momento ya se ha esparcido la fama de Jesús. Claro, ha hecho milagros, ha sanado enfermos, ha hecho que los paralíticos se levanten, ha expulsado demonios, ha enseñado cosas, confrontándose a los fariseos y a los escribas. La fama de Jesús empieza a correr por toda la región y viene un hombre, un principal de la sinagoga, y le dice, mi hija acaba de morir. El Evangelio de Lucas y Marcos nos dicen que la niña estaba en cama, probablemente, en aquella época no tenían toda la tecnología para saber en qué momento exacto fallece una persona, así es que me parece que es básicamente lo mismo, está muriendo o acaba de morir, está debatiéndose su vida entre la vida y la muerte, y llega con Jesús y le dice, ayúdame, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y Jesús se levantó para ir a la casa, para seguir a este hombre, que en otros evangelios se nos dice que se llama Jairo. Y en este mismo evangelio me parece, pero no en esta porción que leímos, y le siguió con sus discípulos. En el camino se le acerca una mujer y le dice, no le dice nada, en realidad, solamente toca su manto. ¿Por qué? Porque esta mujer pensaba dentro de sí, si tan solo toco su manto, entonces toca el borde de su manto y es sana. Era una mujer que tenía flujo de sangre, estaba enferma desde hace muchos años, un asunto propio de la naturaleza de las mujeres, le fluía sangre pero no le paraba nunca. Y probablemente tenía serias deficiencias físicas, no como para morir, pero sí como para no tener una calidad de vida digna, deseable. Así es que llevaba 12 años así es que dice, si tan solo toco el manto de Jesús, se sentía indigna. Otra vez, como el paralítico, su principal problema era en el interior. Se sentía indigna de Jesús, ni siquiera se atrevía a hablarle por diferentes razones. Una, porque era mujer.
No era bien visto que una mujer hablara con un hombre así en público. Era una sociedad machista que discriminaba a las mujeres. Y además su enfermedad, flujo de sangre, la hacía inmunda, la hacía impura, según la religión de aquella época. Era inmunda, era impura, no debía estar juntándose con la gente, que eran leyes higiénicas, como ya hemos dicho antes, pero que muchos las tomaban para discriminar a las personas. Entonces era una mujer en una sociedad machista, con una enfermedad que le hacía impura, no se sentía digna. Y además, y esto es algo que yo sé que a algunos no les va a lo mejor a gustar, es algo que enseña mi padre, pero es algo que también yo he leído en muchos comentarios y creo que es la verdad. Esta mujer tenía una fe imperfecta. No tenía una fe perfecta en Cristo Jesús, tenía una fe, podríamos decir, incluso con ciertos tintes de superstición. Decía, si tan solo toco su manto. Se parece mucho a la fe supersticiosa que a veces tenemos nosotros o que vemos nosotros en otras religiones, ¿verdad? Que se creen en objetos. Que si tocas tal manto, que si te vas de peregrinación, que si te vas de rodillas, que si tocas no sé qué figura de yeso y ocurren milagros. La verdad es que la fe de esta mujer no era del todo perfecta. Pero a pesar de todas estas imperfecciones, Jesucristo la sana. Porque ¿sabes qué, mi hermano? El poder de Jesús no depende de lo perfecto, grande o preciso de tu fe. El poder de Jesucristo depende de Él. Por eso esta mujer, con todo y su fe supersticiosa, con todo y su condición de impura según la religión, con todas sus limitaciones en una sociedad machista, esta mujer hizo lo correcto, puso su fe en Jesús. Porque la fe no vale por qué tan grande sea o por qué tan perfecta sea. La fe vale por dónde se pone y esta mujer la puso en Cristo Jesús y es lo mejor que puede hacer con todas sus imperfecciones. Y fue sana desde aquella hora. La palabra salva en aquel idioma puede significar sana o salva y es probable que Mateo la usa con ambos significados. Esa mujer fue sana de su enfermedad, pero también fue salva porque creyó en Cristo Jesús. Déjame decir las 3 enseñanzas del día de hoy. Le pusimos a este devocional gracia para el indigno. Gracia para el indigno. No, perdón, gracia insuperable. Le pusimos a este devocional, gracia insuperable. Y la primera enseñanza es gracia para el indigno. Y todas las enseñanzas van a ser así con la letra I, gracia para el indigno. Esto era una mujer impura, pero ¿sabes qué? Jesucristo supera nuestra indignidad. Tú y yo también somos indignos. Tú y yo también somos indignos, somos pecadores. No merecemos el amor de Dios, pero Él nos lo da por gracia. Eso es la gracia. Exactamente, eso es la gracia. Si nos mereciéramos la gracia de Dios, no sería gracia, sería pago, sería salario, me lo merezco. La gracia es gracia precisamente porque no me lo merezco. Como esa mujer, yo tampoco merezco la gracia de Dios, tú tampoco, pero Él nos la da, por eso es gracia. Gracia es cuando Dios nos da aquello que no merecemos, gratis, nomás porque nos ama. Número 2, gracia para el ignorante. Esta mujer tiene una fe supersticiosa. No sabía nada de doctrina. A lo mejor no entendía por completo cómo funciona la fe, cómo funciona el amor de Dios, la gracia de Dios. Pero ¿sabes qué? Para recibir la gracia de Dios no se necesita saberla intelectualmente. No se necesita tener un conocimiento en doctrina profundo y ser un doctor en fe cristiana y teología bíblica. No, se requiere venir a Él y ya. Gracia para el ignorante. Tú y yo también somos ignorantes, mi hermano. ¿A poco sabes todo de la Biblia? ¿A poco sabes todo acerca de la doctrina y cómo funciona el cielo y sabes exactamente qué día va a venir Jesús y cómo va a ser la eternidad? No sabemos nada. Sabemos lo que Él ha revelado y a veces ni siquiera lo entendemos por completo porque somos imperfectos. Pero su gracia supera nuestra ignorancia, supera nuestra superstición. 2 enseñanzas hasta ahora. Número 1, gracia para el indigno. Su gracia supera mi indignidad. Número 2, gracia para el ignorante. Su gracia supera mi superstición, mis limitaciones intelectuales. Él nos salva porque nos ama y porque creemos en Él, no porque somos perfectos en nuestra fe. Seguramente yo en los devocionales, seguramente a veces me equivoco y digo cosas que no son. Espero que la mayoría del tiempo no, porque Dios me cuida de hacerlo así y porque me preparo y estudio. Pero, pues aquí errores hay. Y agradezco a algunos de ustedes que de pronto me corrigen, ¿verdad? Siempre hay los que me corrigen así en YouTube, me escriben mensajes y lo agradezco y síganlo haciendo porque sí es bueno que nos estemos aquí cuidadosos de decir siempre lo que es.
Pero ¿sabes qué? Dios nos ama con todo y nuestros errores. Y quiere que mejoremos. Y quiere que aprendamos, no quiere que nos quedemos ahí. Y probablemente esta mujer, no lo sé, estaría padre saber, ¿no? Que siguió a Jesús, aprendió y ya no tuvo una fe supersticiosa. Pero no es eso lo que te salva. Lo que te salva es Cristo Jesús, su gracia y creer en Él, punto final. Y número 3, gracia para el imperfecto. Gracia para el imperfecto. Esta mujer no solo fue sanada, también fue salvada, porque su gracia supera mi pecado. Gracia para el indigno, su gracia supera mi indignidad. Gracia para el ignorante, su gracia supera mi superstición. Y gracia para el imperfecto, su gracia supera mi pecado. Él no solamente sanó a la mujer de su flujo de sangre, la sanó de su principal necesidad, salvación de sus pecados. Y es lo que tú y yo necesitamos. Y por eso venimos a encontrarnos con Jesús y su gracia insuperable, que supera mi indignidad, mi ignorancia y mi imperfección. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional que nos habla de tu gracia maravillosa que supera, Señor, cualquier cosa. Gracias, Señor, gracias por tu gracia. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.